Hola, ¿qué Bien, tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a uno de nuestros últimos módulos en la diplomatura. Imaginamos que ya están con sus proyectos avanzados. Ya estuve chusmeando, hablando con Mariano, hablando con Lucía, hablando con la gente que me va pasando data de cómo vienen. Eh, y es muy importante en esta instancia empezar a trabajar guión. Nosotros creemos que el guión es parte imprescindible de un podcast, ya sea un podcast conversacional, un podcast de entrevistas, no importa, para cualquier clase de podcast que vayan a realizar, necesitan manejar los conceptos de guión, aunque sea para estructurar una edición, para estructurar una entrevista, escriban ficción, escriban no ficción, cualquiera sea el género, necesitan manejar estos conceptos. Eh, Se los presento, es Luciano Redigonda, guionista de podcast, radio, escritor de novelas, guionista de cómics también, guionistas de documentales, guionista de producciones audiovisuales de ficción. ¿Qué más? ¿Qué me olvido? esto significa que si te dedicas al guión te la tenés que rebuscar como sea, agarrar el formato que sea. Así. Sí, sí, sí. No, y además nos interesa justamente el perfil de Luciano porque el podcast todavía es un medio muy joven, hay muchas formas nuevas de escribir, hay mucho para tomar de todos estos otros lenguajes, así que por eso nos gusta que esté Luciano dando clases, para darles un pantallazo primero muy general de cómo funcionan las estructuras narrativas y después nos vamos a ir metiendo, se van a ir metiendo en distintos géneros, en distintos formatos y obviamente va a haber consultas para que ustedes puedan ir charlando con Luciano y pasándole algunos avances de lo que van haciendo. Bueno, Te interrumpo un minuto porque cuando pusiste a grabar creo que les bajó el audio a todos. Todos estamos escuchándote muy bajo. Ah, mira. ok, esperen un minuto. Ahí, ¿cómo me escuchan? ¿Me escuchan un poco mejor? ¿O más Sí, o ahí menos? perfecto. No, ahí perfecto. Ok, bien. No, es porque estaba un poco lejos del micrófono. Lo tengo acá apuntado a Luciano eh, para que le quede a él. A Bueno, ver, hacemos prueba. ¿Ahí se escucha bien? Bien, bárbaro. Sí. bárbaro, listo. Eso era lo importante. Perfecto. Bien, los dejo entonces con Luciano. Te dejo la Sí, presentación hecha, ¿querés? Así bien, sí, ya. sí. Si no, Todo lo que puedas dejar hecho ya, no dejalo. tenés que lidiar con nada. Vamos a poner ahí. Y voy a tratar de estar Compartir. atento a los admin. Sí, yo estoy igual ahora les escribo en el grupo para Bien, que perfecto. lo hagan. Bien. Slideshow. ¿Tenemos alguien más? Un Bien. carito por acá. Y vos aquí tienes tu presentación. Bien, bueno, buenas tardes. La idea, como decía Tincho, es avanzar en los proyectos ya desde la perspectiva del guión. Estuve siguiendo algunas de las clases, entonces estoy al tanto de algunos de los proyectos y algunas cuestiones las armé también en función de eso. Y vamos a comenzar con un dilema que siempre atraviesa el guión, que es el tema siguiente. A ver si. Ahí está. Una cuestión que siempre se plantea cuando se habla de guión, es si estamos hablando de literatura o estamos hablando de herramienta como formato. ¿Ustedes qué consideran? Vamos a abrir el debate así ya de entrada. Hola, ¿cómo están? Sí. Acá Gaby. Nunca lo había pensado así, es buena pregunta. Así que lo que me surge ahora, me parece que ante la pregunta es un poco y un poco, ¿no? El Bien, aspecto de la literatura me parece que le cabe. bien. ¿Alguna otra opinión? A ver, yo voy creo que es 70-30 como en Fernet. 70 herramienta y 30 literatura. Algo de literatura hay Ah, que mira, ponerle, pero no sé, me parece que es más herramienta que literatura. me gusta por lo pronto que comparan el guión con el Fernet, nunca lo había escuchado, estaba bárbaro. Me gusta. Eh, bueno, ¿alguna otra opinión? Y para mí es una herramienta, Para vos una herramienta, bien. Bien, sí, como bien, la dramaturgia, sí. bien. Bueno, ya tenemos varias opiniones y la cuestión es que obviamente esto no está cerrado cuando hablamos de guión, pero podemos decir esto con, decía Gaby, un poco y un poco. Digamos. Tenemos cuestiones que tienen que ver con la literatura cuando hablamos de guión y cuestiones que tienen que ver con una herramienta. Primero, digo, pensándolo desde el punto de vista de la literatura.
En este caso, la forma escrita de un relato sonoro, digamos. Cuando estamos hablando de guión para podcast, es un relato sonoro, pero el que le estamos dando una forma escrita. Entonces, desde ese punto de vista, no puede estar escrito de cualquier manera. No es que tenga que tener un valor literario en el sentido de que si lo leo solo como guión, tiene que estar perfecto y ser una pieza en sí misma. Pero sí que sea legible, que transmita bien la idea, que tenga un pulso narrativo. Pero hay esta cuestión de que es una pieza literaria transitoria. ¿Por qué es una pieza literaria transitoria? Y porque ahí sí después se traduce en un producto distinto, digamos, que es el sonoro, que es a lo que te vas a hacer, o sea, el que lo aprecia, consume o como le quieras decir, lo conoce a través del podcast, el guión no, digamos, o sea, está transformado, eso quiero decir, de lo escrito a algo, Claro. otro lenguaje. De hecho, claro, todo guión con el que nosotros nos relacionemos siempre es transitorio porque siempre está pensado en función de otro producto final, que todavía no es el guión. Ahí estoy parafraseando una frase de Jean-Claude Carrier, que fue un guionista francés y escritor muy importante para lo que ha sido el desarrollo del guión. Bueno, él en su libro dice que el audiovisual, porque él habla de guión audiovisual, pero acá por eso, parafraseando decimos relato sonoro. El guión es el principio de un relato sonoro y no el fin de un relato literario. Y en este sentido es transitorio, que el fin último del guión no es literario, es decir, no está escrito para que alguien lo lea. Más allá de que ha pasado que algunas películas famosas en su momento contaban con su edición literaria. Yo me acuerdo muchos guiones de Woody Allen, de Tarantino, de Almodóvar, que se editaron en forma de libros y que son disfrutables incluso leyéndolos en formato libro, pero no era el fin último redactar los guiones para ser leídos como un libro, ¿no? Entonces siempre es transitorio, es una pieza literaria pero transitoria. Lo vamos a usar con otro fin que es el producto final, que en este caso va a ser un podcast. Pero dicho esto, tiene que estar bien escrito, hay que respetar a un lector, por más que el lector sea solo el productor o dos actores a los que se lo damos o un potencial inversor del podcast, digamos, tiene que haber algo que, por esto digo, no hay que ser Borges, pero tiene que estar bien redactado, ¿sí? Tiene que estar bien redactado. Eso no descuidarlo. Porque a veces puede pasar, digamos, que hay muy lindas ideas en guión, pero por ahí lo ves redactado de tal mala manera que ya te causa rechazo. Sería, digamos, lo mismo que si vos decís, bueno, una película muy bien filmada y que el afiche es horrible, digamos. Ya hay algo que te va a predisponer y vos decís, bueno, esto es amateur. En ese sentido tiene que estar bien redactado siempre el guión. Y la otra cuestión no deja de ser una herramienta, ¿no? Nosotros es una guía, el guión es una guía para lo que vamos a hacer. Y como herramienta es un sistema abierto en el sentido de que puede cambiar a lo largo de todo el proceso. Eh, lo más probable, el 99% de los guiones cambian durante el proceso. Y bueno, una cuestión que por ahí también me ayuda un poco para dónde direccionar estas clases. Si bien tenemos dos módulos, que es guión de ficción y guión de no ficción, como sé que hay una preponderancia de proyectos que van para el lado de la no ficción, un poco estoy reformando algunas clases como para que ya entren las dos vertientes, de guión de ficción y de no ficción. Y en relación a eso, digamos, si muchos de ustedes están con trabajos de no ficción, más todavía el guión es un sistema abierto. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener una propuesta narrativa, pero hacen una entrevista y eso puede cambiar por completo. Investigan un hecho y ese hecho lo puede llevar para otro lado. Que tal vez en una ficción, si bien uno tiene distintas reescrituras y va cambiando de acuerdo a veces necesidades de producción o relecturas y se van haciendo distintas versiones, en la no ficción casi por regla general eso se va a ir modificando a lo largo del proceso. Porque una cosa es lo que ustedes piensen como un ideal y otra cuestión es la que se van a encontrar en el camino. Digamos. Una investigación les puede cambiar el rumbo, una entrevista también, encontrar determinado material de archivo. Y esto no se cierra incluso hasta el momento de la edición. Muchas veces en el momento de la edición del podcast
se vuelve a reescribir la historia. Entonces está esta cuestión, digamos, está bueno tener el guión a mano, pero saber esto, que es un sistema abierto, que todo el tiempo puede estar sujeto a modificaciones. Entonces literatura, pero instrumental, es un instrumento con el que nos guiamos para realizar nuestro trabajo. Y esta cuestión que apunto ahí que tiene que ser funcional a la representación sonora. ¿En qué sentido lo digo? En que a la hora de escribir un guión de podcast tenemos que tener todo el tiempo presente y en cuenta que estamos escribiendo para sonido. ¿Mm? Entonces tiene que ser funcional en relación a eso. Todo guión, y esta cuestión es muy identitaria de esta concepción como herramienta, todo guión es funcional al formato para el que se trabaja. No sé, si vos haces un guión para cómic, historieta, tenés que tener muy en cuenta todo el tiempo mientras lo escribís que alguien lo tiene que dibujar, que son determinadas viñetas, que son determinado número de páginas. Si lo haces para audiovisual, qué podés transmitir con imagen, qué podés transmitir con sonido. Y en este caso que tenemos solo sonido, todo el tiempo mientras trabajamos y escribimos, sí que esto sea una limitante, pero sí tenemos que tener presente que estamos escribiendo para el sonido. Todo el tiempo tener presente eso. Acá veo que está llegando Tincho, así que ya tengo que admitir. Ahí estamos. Bien. Porque me pasa esto, empiezo a hablar y después me vuelvo con los que tengo que admitir. Entonces, esta cuestión, digamos, de que nosotros estamos escribiendo para el sonido. Y esa cuestión la tenemos que tener siempre presente. Y esta cuestión también de que el guión llega hasta el momento de la edición y toda la cuestión de la estructura que vamos trabajando, muchas veces la terminamos encontrando en el momento de editar. Porque tanto en guión sonoro como en guión audiovisual. Porque ahí volvemos a retrabajar toda la estructura, vemos qué funciona en un principio, qué funciona al final. Hay muchas grandes producciones en el caso audiovisual que se salvaron en la edición, digamos, que venían tecleando y lo agarró un buen editor y las convirtió en obra maestra. Entonces, digamos, no está de más, y bueno, ustedes obviamente tienen clases de edición, aplicar algunos de esos conocimientos también a la cuestión narrativa. De hecho, el proceso de montaje muchas veces es muy similar al de guión. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Aporte? Seguimos. Cuando trabajamos en guión, y acá voy a decir algo que se aplica más al guión clásico, pero después vemos qué particularidades podemos encontrar en el guión de podcast. Vamos a trabajar con algunas unidades narrativas. Las dos principales son la escena y la secuencia. Cuando hablamos de la escena, estamos hablando de una unidad espacio-temporal. Es decir, las escenas están definidas por el tiempo y por el espacio. Cuando ustedes escuchan un podcast o ven una película, siempre que se altera el tiempo o se altera el espacio, cambia la escena. Ejemplo, interior, Tribunal de Justicia, día. El abogado sale del tribunal, está en el pasillo, cambió el escenario, cambió la escena. Eh, Interior Tribunal de Justicia, día. Los jurados tardan mucho en deliberar. Transición se hace de noche, cambió el tiempo, cambia la escena. Siempre que hay una alteración de tiempo o espacio, cambia la escena. Pero bueno, no solo eso define lo que es una escena, sino el hecho de que también es una unidad dramática. Es decir, que en cada escena está ocurriendo algo específico que tiene una finalidad en relación a lo que nosotros queremos contar. Tiene que ver con esa cuestión, digamos. ¿Qué es lo que nosotros queremos contar? ¿Qué estamos transmitiendo en términos de relato? Entonces, no solo una escena es algo que transcurre en un mismo tiempo y espacio, sino también algo donde, una unidad narrativa donde está aconteciendo algo, donde estamos contando algo. Y en tanto estamos contando algo, tiene una mini estructura, por más que sea mínima, que tiene un principio, un desarrollo y un desenlace. ¿Sí? Por más cortita que sea la escena, digamos. Hay un momento que empieza, transcurre, pasa algo, y hay un momento en que termina. Entonces, está bueno cuando escribimos empezar a internalizar esas mini estructuras que lo que hacen es darle sustancia a las escenas. Digamos.
no solo estamos diciendo, bueno, acá hay un personaje, está en un determinado espacio, sino que hay alguien con una motivación o una acción determinada, y eso es en función de lo que estamos contando. A su vez, varias escenas conectadas por una misma idea, una misma situación dramática, constituyen una secuencia. Ejemplo, la secuencia del robo al banco, por poner un ejemplo. Se juntan un grupo de maleantes en un galpón seguramente, con una pizarra, se transcurren los años 60, planifican el robo, otro va y vigila la fachada del banco, otro va y se disfraza, interior, roban, después huyen. O la secuencia de la fiesta de casamiento, como en El Padrino al principio. Hay un casamiento, está el patriarca de la familia recibiendo distintos tipos de regalos, pero también pedidos de favores y transcurre toda una cuestión política mientras transcurre el casamiento. Entonces mostramos a la familia, la dinámica familiar, pero también la dinámica de poder asociada a esa familia. Son varias escenas que constituyen una secuencia que es esta secuencia del casamiento. ¿Se le ocurren otras secuencias famosas? Piensen en cualquier película que les guste. Alguna película les tiene que gustar, o serie, cualquiera. La primera que le venga a la cabeza. Nadie mira películas y series. Una, cualquiera, cualquiera. La idea es esto, que sea participativo, digamos, que podamos ir trabajando con ejemplos. Uy, se me anuló, Cualquiera, no me sale cualquiera. ninguna. Ahí, sigo intentando. No, la idea es también buscar ejemplos con cuestiones que a ustedes les gusten, con relatos que a ustedes les gusten o que se sientan identificados. Acá están escribiendo. Ah, bien. Bueno, Y se me ocurre Volver al Futuro, por ejemplo, bien. no sé, cuando el loco, la parte, la principal, al principio, cuando llega con el auto y, no sé, él está durmiendo, digamos, en la casa, se encuentra con el dog, le muestra el auto y se suben al auto y chau, volaron. Bueno, esa, por ejemplo, podemos decir la secuencia, por poner un título, no es que van con título en los guiones, pero es como la secuencia del experimento. El momento en que él le dice, mira, tengo esto, tengo esta idea, no sé si es posible, vos me vas a ayudar, ¿qué hacemos? Vamos a ponerlo en marcha. Otra podría ser la secuencia del baile, el final. Cuando él También. tiene que tocar, cuando tiene que salvar la relación de los padres. Entonces, son todo por eso, pequeñas escenas que conectadas conforman una unidad dramática. Y también tiene esta cuestión, tiene un principio, un desarrollo y un desenlace. Vos, por ejemplo, en esta secuencia del experimento podés decir, bueno, inicio, Marty McFly se encuentra con Doc y él le propone hacer este experimento. Desarrollo, tal, tal cosa. Final, lo vienen a buscar los terroristas, no me acuerdo qué, y viajan en el tiempo. Es decir, el final de esa secuencia es tú, viajaron al pasado. Ahí termina la secuencia. Esa es muy clara porque como unidad dramática es una mini película. Entonces, a veces van a encontrar secuencias más cortas o más largas o más significativas o más descriptivas, pero tienen siempre esa misma lógica. Varias escenas conectadas por una misma idea. Eh, entonces, cuando ustedes trabajan, por ejemplo, así sea un proyecto de no ficción, está bueno que lo tengan presente. Por ejemplo, bueno, ahora yo estoy escuchando el podcast sobre Jorge González, el cantante de Los Prisioneros, que se llama Necesito poder respirar. Entonces arranca con una secuencia, una idea que es él el año 93 a punto de ser lanzado como mega estrella para Latinoamérica. Y entonces toda esa primera parte está construida en función de eso, de que él está en un hotel, en el Hyatt, que lo vistieron de traje, por más que era un rockero rebelde, que hay mucha expectativa con lo que va a pasar. Entonces, dentro de toda la gran estructura,
esa es como una mini pequeña historia que se está contando al principio. Después salta a otros tiempos, cuestiones biográficas, pero es interesante eso. Otra vez, la intoxicadora de Piti Álvarez arranca con una secuencia que es la del asesinato, cuando él mata a alguien. Entonces arranca por ahí. Y también está construida en función de esa idea dramática. Lo que está bueno, pensando en términos de secuencia, que una idea dramática puntual y fuerte ya le da sentido y identidad a todo eso que estamos contando. Entonces no estamos desvariando y saltando de un lado para el otro. Es decir, bueno, en estos próximos 5 minutos vamos a centrarnos en esta idea. Después será otra y después será otra. Y entre todas esas se relacionarán. Pero es esa cuestión, una idea fuerte, una misma idea, con la que se relaciona todo lo que estamos contando. Eh, Esta cuestión, sí. no, estaba pensando en la secuencia final de Los Sopranos. Este, Bueno, sí. iba a spoilorear a aquel que no lo vio, pero digo, que genera todo ese giro dramático y que además deja también cierto final abierto, porque algunos piensan que puede llegar lo iban a matar o no a Tony Soprano. Totalmente, gran secuencia. Bueno, esto también, vamos avisando, va a haber spoiler en cualquier clase de guión que hagan en su vida, siempre va a haber algún spoiler. Trataremos de que no, pero sí, los va a haber. Y bueno, ahí también puedes decir, bueno, la secuencia de la cena, o le podés poner el nombre que vos quieras, digamos, a la secuencia, pero sí, es eso, ahí también tenés una idea dramática muy fuerte, digamos. Y tenés, si querés, un no final, por más que es un final, ¿no? Eh, sí, de una. Eh, bueno, en las series queda muy grabado, digamos, a veces cuando, no sé, Game of Thrones, la boda sangrienta, es una secuencia, digamos, el tema. O hay incluso capítulos enteros que pueden ser una gran secuencia, tipo, no sé, no me acuerdo el nombre, pero la batalla nocturna que se da en la última temporada de Game of Thrones, que es 1 hora de una batalla nocturna, que es una gran secuencia. Eh, sí, está muy bueno ese ejemplo. Ahora, una cuestión que voy a explicar, yo no hay consenso explícito, digamos, de qué formato tendría un guión de podcast. Entonces vamos a explorar lo que es la redacción de un guión clásico y también alguna variante que uno puede encontrar de cómo están redactados algunos guiones de podcast. Que no necesariamente quiere decir que usted al escribir un guión de podcast tenga que ser como les voy a mostrar ahora, pero me parece interesante que conozcan cómo es el formato clásico para ver cómo se han aplicado en el guión audiovisual a lo largo de la historia, haciendo un formato con el que hay consenso, ¿no? Hay algunas convenciones en el guión clásico, por ejemplo, que es la tipografía es Courier 12, que una convención que quedó porque en un momento, a gran escala, los guionistas de Hollywood, sobre todo, escribían con un tipo de máquina de escribir que es la que ven en la foto al costado, que era IBM Selectric, y era el tipo de tipografía que tenía, y al día de hoy, si ustedes agarran cualquier guión de película, está escrita en tipografía Courier. Si lo escriben en otra tipografía, está todo bien y no pasa nada, pero bueno, es una convención. Otra convención, es todo relativo igualmente, pero otra convención es que generalmente una página de guión correspondería a 1 minuto. Eh, Esto es muy relativo, porque digo, podés poner un diálogo que, no sé, si es una comedia, por ejemplo, es dicha de manera muy veloz y capaz que te llevó 30 segundos en vez de una página. O en 2 renglones pone Juan camina por el parque y lo podés tener 10 minutos caminando. Entonces, es relativo. Pero hay como cierta convención de que si, no sé, vos agarrar un guión de 60 páginas, correspondería a 1 hora, uno de 90 páginas, 1 hora y media. Ya les digo, es relativo. Eh, pero es como una cierta idea como para tener, ¿no?, una cierta noción de cuánto puede durar nuestro guión. Se escribe interlineado simple, se narra siempre en tiempo presente, el guión. ¿Por qué piensan que se narra en tiempo presente? Porque está Porque las cosas, sucediendo. eso. No sucede, claro, y estamos respetando el tiempo del oyente. Entonces se narra siempre en tiempo presente. A veces cuando aparece el personaje por primera vez se pone en mayúscula. También a veces hay guiones que lo ponen toda vez que se menciona el personaje. Acá entra la cuestión también del guión como herramienta, que vos decís, bueno, agarrar el guión, lees todos los personajes ahí en mayúscula y decís, ah, bueno, son 15 personajes. Eso ya más de producción, digamos.
O son 5 personajes. El nombre del personaje no cambia nunca. Si nosotros en una novela, en un cuento, podemos decir eh, Gabriel, después podemos poner el joven, si es farmacéutico, el farmacéutico, y buscando distintos sinónimos y nombrándolo de distinta manera. En el guión no. Siempre usamos el mismo nombre del personaje, porque de vuelta es una guía. Entonces, tal personaje aparece en tantas escenas, bueno, lo nombramos siempre igual al personaje, eh, por su nombre. Eh, el diálogo generalmente, ahora vamos a ver igual esto se lo estoy contando, pero ahora vamos a ver el ejemplo. El diálogo generalmente se escribe centrado y en párrafo continuo. Bueno, vamos a pasar a, si ya ven, bueno, ven, ahí el diálogo se escribe centrado. En un principio, durante muchas décadas, eh, los guiones se escribían a 2 columnas. De un lado iba todo lo descriptivo que tenía que ver con lo visual y de la otra columna todo lo que tenía que ver con el sonido. Lo cual, tanto para escribir como para leer, era terrible, era muy engorroso. Pero tenía que ver con esta cuestión del guión como herramienta que los que se dedicaban a la fotografía, dirección de arte, agarraban la columna descriptiva, los actores, sonidistas agarraban la columna de sonido, y bueno, y si ustedes ven algún ejemplo de esos, era así, tipo, una columna, ta, 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 lo visual, saltaba al costado, otra columna con diálogo, tuc, volvía a la columna audiovisual. Eso se fue modificando y hoy en día un poco para separar sonido e imagen en lo que es un guión audiovisual es centrar las líneas de diálogo. Esto es un ejemplo de cómo se escribe una página de guión. Lo hice en función de una escena de un podcast que se llama La Esfera, un podcast de ficción. Y nosotros siempre que empezamos a escribir un guión, primero numeramos la escena, se suele abreviar así, ESC, numeramos la escena, escena 1, escena 2, escena 3. Luego describimos el espacio, interior o exterior, de vuelta, abreviando de esta manera que están viendo. Bueno, después estos PDF obviamente se los comparto, ustedes después los pueden ver en detalle. Luego describimos el escenario, campo, helicóptero, eh, y después describimos el día. Puede ser día, noche, atardecer. Algunos usan también la acotación onírico, cuando no es de día ni de noche, sino que tiene que ver con un sueño, una alucinación, algún desvarío, y ya no está regido por un tiempo específico la escena. Pero bueno, así encabezamos todas las escenas. ¿Mm? Muchas veces arrancamos describiendo el ambiente. Acá, por ejemplo, decimos un campo plagado de árboles. Entonces, describimos el ambiente. Eh, También podemos introducir el personaje. Acá, bueno, el personaje que lo escribimos en mayúscula. Gabriel, entre comas, un piloto militar. Conduce, acción, un helicóptero en una cabina pequeña llena de aparatos, ambiente. Mientras se comunica acción con el operador de la base aérea. Todo lo guiones lo que vamos a tener siempre es acción, acción, eh, breve descripción y sonido, diálogo. Esto es el ejemplo de un guión audiovisual igualmente, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Después podemos tener acotaciones, por ejemplo, helicóptero en movimiento, entre paréntesis. O Gabriel, entre paréntesis, gritando. Operador, entre paréntesis, a través del comunicador. Son pequeñas acotaciones que incluimos en el guión. Bueno, línea de diálogo, transición, puede ser corte, puede ser fundido. Y bueno, esos son como los elementos básicos con los que escribimos cualquier guión. O sea, descripción de ambiente, presentación de personaje, acciones que se llevan a cabo, introducción de sonido, ya sea a través de diálogo o efectos sonoros. Eh, Podemos hacer cada tanto alguna acotación técnica, la idea es que no esté plagado de acotaciones técnicas, porque si no se vuelve también muy engorroso leerlo. Para eso también está el formato del guión técnico, para ya desglosar esas cuestiones. Pero bueno, este es como el formato clásico con el que escribimos un guión. No describimos nada en el guión audiovisual clásico que no pueda verse u oírse, y en el caso nuestro de el guión de podcast,
no introducimos ni escribimos nada que no pueda oírse. Entonces, esa cuestión. El esfuerzo cuando redactamos un guión de podcast es lo que vamos a oír. No podemos dar por sobreentendido otras cosas que no pasen a través del sonido. Eh, Así que, bueno, ese es todo un esfuerzo que tenemos que hacer a la hora de escribir, así, siempre pensando en sonido. ¿Alguna duda, cuestión que quieran Sí, compartir? Sí. no, una consulta ahí porque, como bien decías vos, hay una parte que dice escena en el amanecer, en el guión de Sí. podcast. ¿Tiene sentido poner que es en el amanecer? Porque si fuera un guión audiovisual, obviamente sí, pero no hay forma de demostrarlo en sonido al amanecer muchas veces. O hay que hacer otras acotaciones en todo caso. Está buenísimo decir porque sí, digo, lo podés poner amanecer, pero sí, obviamente en la descripción vas a tener que buscar la forma imaginativa de dar a entender que es el amanecer. Si es con una voz de alguien que está narrando y nos dice explícitamente que es el amanecer. Si arrancamos con el sonido de unos pajaritos y después el sonido de un bostezo y podemos dar a entender que es temprano en la mañana. Pero sí, esa cuestión, si nosotros, por ejemplo, ponemos arriba amanecer, tenemos que también hacer el esfuerzo de cómo lo vamos a transmitir. Totalmente. Porque sí, no contamos con imágenes, en todo caso contamos con imágenes mentales que nos provee la presencia del sonido. Porque está esta cuestión, digamos, que el sonido todo el tiempo produce imágenes mentales. No así necesariamente la imagen te lleva a representaciones sonoras. Digo, si vos ves la foto de un tren, podés pensar o no en el sonido del tren, pero lo más probable es que te ancles en la foto del tren. Ahora, si yo te pongo el sonido de un tren, vos lo vas a estar representando mentalmente, ese sonido va a estar pensando en un tren. Entonces, nosotros acá no contamos con imágenes, pero sí contamos todo el tiempo con representaciones mentales de esos sonidos, con imágenes mentales. Y en ese sentido, sí, decir, ¿cómo lo transmitimos? A través de la palabra, decir, ¿cómo vamos a demostrar que en este caso es el amanecer o que es un helicóptero donde estamos? Esa cuestión, digamos, es un desafío. Digo, que no tiene que ser algo limitante que todo el tiempo te esté frenando para escribir porque se te presenta ese desafío. Pero sí tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta, o sea, por ahí escribir libremente, pero después decir, a ver cómo traduzco esto ahora a sonido. Eh, pero sí, sí, tu aporte está buenísimo, porque es real. Bueno, y esta, ya por eso, entramos también a la cuestión relativa que es, ¿qué cuestiones podemos señalar en relación a la redacción propia del guión de podcast que se pueden diferenciar de un guión audiovisual? La primera que yo por ahí encuentro es que muchas veces la idea propia de escena, como salto de corte, es más difusa y nos hace pensar más en términos de secuencia muchas veces, a veces los guiones de podcast. Porque tenemos como esa libertad que nos da el sonido de ir y venir entre distintos... no sé, por ejemplo, si una no ficción, ir y venir entre distintas opiniones, puntos de vista, de entrevistados, personajes donde se vuelve un poco más difuso la cuestión del espacio-tiempo. No sé si les pasa eso cuando escuchan un podcast, pero a mí a veces me pasa eso, que más que decir estoy en determinado lugar en determinado tiempo, es, no, está tal idea presente, construida alrededor de todos estos testimonios y esta determinada ambientación sonora, pero creo que esta cuestión de que el tiempo y el espacio se vuelve un poco más relativo por momentos en el podcast. Eh, Otra cuestión que muchas veces, y por eso acá puse el mismo ejemplo del guión anterior, pero cómo lo pueden escribir alguien resumido en lo que sería un guión de un podcast. Capaz que pone directamente lo que se describía antes como, a ver cómo volvía, a ver si puedo volver. Tincho. Ah, ahí, volví, no, listo, listo, ya estamos. Estamos, sí. Lo que decíamos, un campo plagado de árboles, los pájaros cantan y suenan las chicharras, la paz de la naturaleza se ve interrumpida por el sonido de un helicóptero que se acerca. En una versión resumida también podría ser ambiente, canto de pájaros, canto de chicharras.
SFX, o sea, efecto de sonido, helicóptero que gana volumen a medida que se acerca. Como redacción es mucho más impersonal, es mucho menos atractiva, pero no significa que no haya quienes escriban el guión de podcast de esta manera, digamos. Entonces también puede ocurrir que se encuentre con algún guión de podcast que esté hecho así directamente de puntual, así, hambre, ambiente, SFX y tal cosa, línea de diálogo. Así como en un guión audiovisual no ponemos nunca, vemos tal cosa porque se entiende que es audiovisual, en un guión de podcast nunca ponemos, escuchamos tal cosa o se oye tal cosa, porque ya de por sí es sonoro, entonces esa acotación siempre nos la ahorramos. Hay otra cuestión que también me parece que es bastante presente que en el guión de podcast, que la interacción de personajes es un poco más secuenciada. Como en el audiovisual podés tener varios personajes hablando a la vez o haciendo acciones a la misma vez y los vemos a los dos haciendo acciones a la misma vez. En el guión de podcast si bien se puede superponer las voces, obviamente, todo, pero no sé, si hay dos personajes haciendo una acción a la vez, tenemos que ver cómo la transmitimos a través del sonido. Y cuando alguien está dialogando, tal vez no hay tanta bola de sonido, no sé, varios discutiendo a la vez, o sí, pero digamos, tenemos que pensar cómo es esa representación mental de que está escuchando el relato y tal vez le tenemos que dar un poquito más de tiempo. Digo, habla este, después contesta este, después habla este, o este hace determinada acción, la escribimos de tal manera que se entiende, después lo hace el otro. Eh, Creo que ahí hay algo que tenemos que tener bastante ordenado para que sea legible, digamos, lo que estamos contando. Eh, Cada tanto, bueno, recordar quién está narrando o quién es el personaje de la historia. A veces puede ser a través del nombre, a veces a través de una determinada profesión, determinada característica física, pero también al no lo estamos viendo. O bueno, la cadencia de la voz. Pero qué sé yo, cuando tenemos varios personajes, tenemos que cada tanto prestar atención de decir, bueno, si este personaje habla ahora y vuelve a aparecer dentro de 15 minutos, ¿cómo lo volvemos a introducir? Porque de vuelta, tenemos solamente el sonido. Vamos a recordar su nombre, vamos a recordar su profesión. eh, Tiene una cadencia de voz tan particular que se vuelve reconocible por más que pasaron 20 minutos. Esa es otra cuestión que también vamos a tener en cuenta cuando escribamos el guión. Y lo otro que, bueno, yo lo que he encontrado hasta ahora, como que no hay tampoco un consenso de cómo se redacta un guión de podcast. Sí hay formatos más clásicos y otros más modernos que van de esta cuestión de una redacción más literaria o algo más conciso y técnico como este ejemplo que les estoy dando. Lo más importante es que les sirva a ustedes como herramienta y que si se la presentan a alguien sea legible para esa otra persona. ¿Mm? ¿Alguna otra duda hasta ahora? ¿Algún aporte? Bien, seguimos. Eh, entonces, bueno, esto ya decía que escribimos para generar imágenes mentales. Y a veces, viste que se dice mostrar y no decir, se dice en el guión audiovisual. Aquí es decir de formas variadas. Es decir, cuáles son las formas que vamos a encontrar para decir lo que estamos diciendo. ¿Sí? Eh, Vamos a ver después distintos ejemplos, pero vamos a recurrir al diálogo, a pensamientos del personaje, a un narrador omnisciente. eh, Pensar todo el tiempo eso, quién está narrando y cómo lo estamos diciendo. Y bueno, obviamente va a haber preponderancia del diálogo muchas veces o de la narración verbal. Y después otra cuestión, digamos que esto yo lo apunto ahí, que no siempre es así, pero generalmente los guiones son más, responden más al formato de serie que de una unidad, tipo, no sé. Generalmente estamos en un formato más seriado, digamos. La mayoría de los podcasts son con capítulos, digamos. Esta cuestión, digamos, de que la mayoría responde más a ese formato. Eh, Son cuestiones, digamos, que uno puede ir marcando o viendo que aparecen en relación al podcast. Ahí les dejo un videito para que vean después, pues ya son 8 menos cuarto. Pero bueno, después véanlo si quieren el video, pero tiene que ver con la cuestión de... bueno, vamos a verlo. A ver, Vi kommer derhen, hvor jeg gerne vil. un Nej, poco de ikke. contexto.
Este es un documental de Lars von Trier que se llama Las 5 instrucciones y que lo que hace él es tomar un corto de los años 60 que a él le encantaba, e invita a su director a volver a filmar el mismo corto 5 veces siguiendo distintos tipos de obstrucciones. Por ejemplo, ahora filma tu corto pero hecho como si fuera una animación. O ahora filma tu corto pero todo mudo en vez de dialogado. Entonces este director va haciendo estas distintas versiones. Y en un momento él no cumple con la obstrucción, no cumple con esa consigna, entonces Lars von Trier le da un castigo. Y el castigo es el siguiente. med det her. Så derfor så bliver jeg bliver nødt til at straffe dig på en eller anden måde. Ja. Hvordan synes du, det skal være? Hvordan synes jeg, det skal være? Ja. Det skal jo være vel afpasset efter den synd, jeg har begået, ikke? Jo, det skal jeg nok, men det er mere, hvilken metode du ønsker anvendt. Nej, det kan jeg sgu ikke sige. Nej, men det Altså, er jeg er jo jo også det, afhængig af, jeg kan jo bedst lide, du ved, at du træffer beslutninger. ja, så skulle jeg jo gøre det. Jeg bare bad dig om at lave en film, som jeg ikke kender nogen regler for. Ja, det er fandme ondt. Ja, det duer sgu ikke. Det må blive sådan, Jørgen. Jeg er ked af det, men jeg bliver nødt til at forholde den autoritet, jeg har. Så bliver jeg nødt til at bede dig om bare at lave den igen. Den der er det perfekt, men sådan som du synes, den er bedst nu her i år 2002, så må du bare lave den. Det var nok djævelsk. Ja, Altså, så må jeg selv... så må du lave en helt fri opgave. Fordi Altså, det er du- åbenbart det ondeste, jeg kan sætte dig til. Altså, læreren er fornærmet. Læreren er fornærmet, og så må du lave som straf, skal du lave en helt fri opgave, fordi det er det værste, jeg kan give dig. Det kan jeg ikke lide. Nej. Jeg vil hellere forholde mig til noget. Ja. Bien. Du er ikke kommet derhen, hvor jeg gerne vil med Nej. det her. Mhm. Så derfor så bliver jeg jo nødt til... Eh, til un straf, segundo. Bien. ¿Por qué piensa que esto se puede relacionar con el tema de escribir guión de podcast? ¿Alguna idea? Esto de las restricciones, o sea que estamos de entrada limitados al sonoro, digamos, en principio. Podría, bueno, si se quiere una restricción, pero también hay una gran ventaja ahí, que ¿cuál sería, digo? Pensándolo con otros formatos, formatos audiovisuales. Y la cuestión de que los recursos son más sencillos de obtener, digamos, es más barato, más fácil de obtener tu materia prima que es el audio, los archivos. Me parece que desde ahí es más fácil en la Bueno, va por producción. ahí, va por ahí. Yo creo, bueno, voy a decir, si querés una restricción, voy a decir solamente tener sonido, pero a su vez yo creo que usted también como narradores de podcast tiene una gran libertad por esta misma cuestión, digamos. Digo, si vos querés hacer una ficción en audiovisual, ya empiezan a intervenir cuestiones de modo de producción que pueden ser muy onerosas, que pueden requerir de muchísimos recursos. Y si bien no es que el guión de podcast no merece, no necesita de recursos, si no Lucía Rodríguez me mata si digo eso. Pero sí, digamos, contamos con una gran libertad. Digo, queremos hacer un podcast en el espacio, ya está, lo hacemos en el espacio. Queremos hacerlo en la antigua Roma, lo hacemos en la antigua Roma. Queremos poner una multitud sonando, la ponemos. Queremos reinventar un famoso que falleció con un actor, lo hacemos a través de la voz. En esa cuestión tenemos una gran libertad. Lo que tiene esta cuestión de que se plantea ahí, que por más que nosotros tengamos esa gran libertad, está bueno tener una idea de cuál aferrarse. Tener un centro de la historia, para que no termine en un pastiche. Está bueno tener una idea rectora, una temática determinada en la cual nos centremos y podamos potenciar el relato diciendo, bueno, queremos contar esto. Porque digo, la tentación es grande, digamos, pudiendo hacer lo que querramos, y está bueno aprovechar obviamente esa libertad, pero siempre tener en cuenta que la cuestión no termina en un pastiche, digamos, que no vayamos para 20 lados diferentes y que después sea un menjunje narrativo. Está bueno aprovechar esa libertad, pero ser riguroso con los recursos que tenemos a mano. På en eller anden. Du er ikke kommet derhen, hvor jeg gerne vil med Nej. det her. Seguimos. Bien.
rápidamente, porque tuvieron todo un módulo de idea y creatividad con Mariana Pajeda. Pero bueno, está la cuestión de decir, bueno, tener en cuenta que la idea es un proceso mental, producto de nuestra imaginación, y que bueno, lo que estamos buscando en una idea es qué potencial narrativo hay, digamos, porque idea puede haber mucha y puede estar buena, pero tenemos que pensar cuál es el potencial narrativo y en este caso también sonoro de la idea. O sea, si nuestra idea, además de estar interesante para un relato, también es interesante para contarlo de manera sonora, digamos. Si contamos con los recursos sonoros ideales para poder llevarlo a cabo. Bueno, ya, por eso digo, ya tuvieron toda una unidad en relación a esto, pero bueno, definir el género, el formato, contemplar también el modo de producción en relación a la idea. Sí, esta cuestión. ¿Qué potencial narrativo tiene? ¿Qué potencial sonoro? Y si la podemos llevar a cabo. Eh, Esta es una frase de Sid Field. Sid Field tiene un. Después le voy a compartir un drive con varios manuales de guión clásicos. Uno de los más clásicos es el de Sid Field, que fue uno de los primeros a salir en los años 70. Que él decía: la idea nos llega, se buscan, digamos. O sea, no estamos ahí sentados para que nos caiga la idea. Nosotros somos activos a la hora de explorar la idea que vamos a llevar adelante, digamos. Y obviamente mientras más la investigamos, mejor. Y hay una cuestión muy puntual para tener en cuenta que es el tema del estado del arte. Es decir, nosotros tenemos una idea determinada para llevar adelante un podcast. Ya se contó sobre esto, ¿de qué manera se contó sobre esto? ¿Hay 20 podcasts sobre esto? ¿Hay 50 o no hay ninguno, digamos? Esto, bueno, el estado del arte se da en cualquier investigación, pero bueno, lo tenemos que tener en el podcast, digamos. Mientras más escuchemos en relación a la temática que queremos investigar y sobre lo que queremos narrar, mejor vamos a estar posicionados, ¿sí? Sobre todo para saber en qué nos diferenciamos, digamos, qué tenemos para aportar como original, ¿no? Más allá de que todo, digamos, todo relato tiene sus influencias. Y la cuestión es decir cómo está dialogando con el presente esa idea. Si es realmente contemporánea, si es anacrónica. Eso tenemos que darnos el espacio para explorarla y ver si eso realmente está dialogando también con nuestra contemporaneidad. Acá hice como una lista en relación a los podcasts de algunas ideas recurrentes que se ven en los podcasts o algunas que suelen estar muy presentes. Abro acá para que cuando hablo de algún tipo determinado de idea, ustedes digan, sí, mi proyecto está yendo por ese lado, ¿sí? Eso siéntense con libertad de participar y decir, bien, estoy dentro de esta tipología. Primero, la idea puede surgir de nuestra vida. Hay un ejemplo, bueno, de un cómic que es Mouse de Art Spiegelman, de alguien que el autor narra sus vivencias durante la Segunda Guerra Mundial y en un campo de concentración. Y decide expresarlo de una manera muy particular, que es que los nazis son gatos y los judíos son ratones. Entonces hay un contraste muy grande entre lo dramático que está contando y la forma caricaturesca de cartoon con que representa eso terrible que está contando. Entonces hay una decisión estética muy arriesgada para retratar su historia personal. Otro podcast es Mija Podcast, que tiene que ver con la cuestión de la inmigración latina en Estados Unidos y que parte también de una historia personal. Bueno, hay una gran tendencia, bueno, en la literatura con la literatura del yo, con la autoficción. En todos estos casos, si ustedes tienen algún proyecto que va por ese lado, está bueno ver qué diferencial tiene su historia que merezca la pena ser contado con un podcast, ¿no? ¿Alguien está con alguna historia personal como proyecto para llevar adelante? Yo debo decir que cambié de tema Ah, bueno. Como no sé el tema porque, anterior que tenías, para mí es nuevo. ah, no, porque venía con un trabajo que ya lleva un tiempo sobre la cantora mapuche Aimee Painé, pero como es Sí, un trabajo en dupla y yo estoy haciendo la diplomatura nada más, nos costaba como aplicar las cuestiones de la metodología a ese proyecto, así que no estaba fácil. Decidí hacer otra cosa y tiene que ver con esto porque también por otro lado estábamos con mi hermana haciendo unas grabaciones
para un documental familiar, Ajá, audiovisual, pero ajá. quería hacer algo como diario de familia y vincular la historia familiar con hechos de un contexto social o político local, o a veces también desde internacional, por la inmigración, por hechos acá en la ciudad. Hay como la historia es Bien. rica en algunos cruces, entonces iría por ese lado. Ah, bien, buenísimo. ¿De dónde sos, perdón? De Bariloche. De Bariloche, Y bien. acá la familia, o sea, inmigrantes de Italia, y llegaron acá en el 43, que era un momento donde Bariloche tenía 5.000 habitantes, y hoy somos 140.000. Claro. Bueno, ahí entra, bueno, esta cuestión, ya nos estamos adelantando, pero luego vos leerás hechos históricos, ahí también está una cuestión de, puede ser también. Obviamente puede haber una combinación de ideas, a ver si contar tu historia familiar de la mano de la historia de Bariloche. Eh, Ahí ya tenés un diferencial que es la geografía. Por más que todos, o muchos de los que estamos acá presentes somos argentinos, no es lo mismo vivir en Bariloche que vivir en Salta, que vivir en Buenos Aires. Tiene sus particularidades geográficas, históricas. Entonces, bueno, ahí está bueno, digamos, para empezar a explorar esa cuestión, que en relación a la vida en Bariloche, la vida de tu familia, digamos, nada, cómo pesa o se relaciona la cuestión eh, de este determinado contexto, que es la ciudad de Bariloche. Hay un libro, por ejemplo, una novela muy linda que se llama Los Sorrentinos. Virginia Higa es la autora, que cuenta su historia familiar en Mar del Plata. Ellos tienen una tratoría, su familia, donde dicen que inventaron los sorrentinos. Entonces cuenta su historia familiar, muy un poco, por momentos, muy parece esperando la carroza, la historia real, digamos, pero tiene mucho como de humor italiano, todos hechos reales. Y vos decís, sí, la historia de la familia, pero con esta particularidad. A su vez, como el que lleva adelante la tratoría durante muchas décadas es el tío de ella, que es un tío homosexual, que nunca sale del closet, pero siempre está latente esa cuestión, porque estamos hablando de otra época, los años 70 80. Entonces también está buena esa cuestión de la diversidad sexual, pero en una determinada época donde había un gran tabú, donde sus relaciones se mantenían de manera oculta. Entonces, digamos, como que hay distintas cuestiones que, bueno, yo creo que cualquier historia familiar, bueno, ahí tenés un desafío tuyo que es hasta dónde te vas a meter con tu historia familiar. Claro, pero está bueno. Ahora estaba escuchando el podcast La Familia Correcta, que es toda esta movida de la derecha europea, Sí, pero también internacional, que vuelve esa idea de familia y en un poco esto cuando vos decías cómo dialoga con el presente, también pensar estas familias que siempre fueron disfuncionales. Lo que pasa es que depende cómo te lo cuenten o qué se claro. sabía de eso, ¿no? Entonces también en ese sentido, si lo mirás desde ese lugar, contar una historia con sus particularidades, podría estar dialogando con esas ideas muy como no, cristalizadas de un tipo de familia, sobre todo un tipo de Claro, familia que supuestamente había en el pasado y ahora por ahí a la que se quiere volver, ¿no? claro, claro, claro. Se ve, bueno, vos decís Bariloche, digo, no, pero yendo más a lo superficial, sí. Tener la cuestión de la evolución del turismo a lo largo de la historia de Bariloche, tener los factores climáticos, tener las cuestiones de la sociedad, digo, el tema del nazismo que a veces se asoció también a Bariloche, o determinada sociedad conservadora en determinada época. Sí, la Eh, ocupación del territorio también de inmigrantes y como el Claro, Estado post campaña, bueno, habilitó como eh, esa llegada y construyó su identidad en base como a la Suiza bueno, americana, Suiza claro, argentina y después más allá de eso, por ahí era como una familia de comerciantes, la cuestión con el mercado municipal que después desapareció, algún tío ajá, intendente, tío abuelo, como ir ligando algunas cuestiones así de contexto, pero con la historia familiar como bien. motivación. Ahí para tener en cuenta, digo, cuando es una no ficción, sobre todo los distintos grados de acceso dentro de la historia, que digo,
A veces, vos decís, no sé, tengo que entrevistar a un cantante famoso y capaz que decís, bueno, lo veo lejano como acceso, digamos, decir, bueno, si llego a entrevistarlo, si me da autorización, etcétera. Pero a veces tu misma madre o tu misma tía puede ser más difícil de entrevistar que ese cantante famoso. Entonces ahí está bueno para considerar cuando si cualquiera de ustedes que cuente una historia familiar, a la hora de escribirlo, ir dándolo, pensando esto, es decir, quiénes pueden ser los interlocutores que se presten o quiénes no, ir tanteándolos. Porque digo, capaz que ponen en un guión, digo, entrevista a la tía tanto porque tenía una historia re rica y genial, y después ella te dice, no, ni loca, dejo que me grabes. Entonces, bueno, eso está bueno considerarlo también cuando escribimos guión. Pero buenísimo, buenísimo ir por ese lado, historia familiar. Digo, puede ser nuestra vida, puede ser la vida de los otros. Bueno, hay podcasts como Las Raras o Radio Ambulante, donde son historias de vida, pero ya de otras personas. Digo, aquel que narra el podcast se mete con la vida de otra persona. Y está esta cuestión de historias de vidas muy ricas que, que, bueno, que se cuentan. Como antología, digo, tanto Las Raras como Radio Ambulante son antología, digamos. Cada historia es diferente, cada capítulo es diferente. Es siempre una historia de vida diferente. Eh, en todo ello, y esto ya como ejercicio de escucha, está bueno identificar cuál es la particularidad que tiene cada una de esas historias y qué es lo que nos llama la atención. Eso siempre tenerlo en cuenta. A mí me pasa a veces cuando veo documentales que hay muchos documentales familiares a veces que porque la tía era simpática, pensás que ya tenés un buen documental. Y no necesariamente, digamos. Está bueno hacer ejercicio de qué puede interesar al oyente, digamos. ¿Cuál es la particularidad de esa historia que puede atraer al oyente? Pues decía, hechos históricos. Hay muchas formas de abordar los hechos históricos. Acá ya puse dos muy disímiles. Una es Crímenes, el musical de la productora del Extraordinario, donde lo que se hace es agarrar crímenes del siglo XIX o principios del siglo XX, crímenes olvidados, y representarlos con actores, crímenes reales, y no solo representarlos como actores, sino en código musical. Entonces, se cuenta la historia de un crimen que ocurrió hace como 120 años atrás, pero a su vez se le meten canciones. Es como un musical de Broadway, pero con crímenes españoles del siglo XIX. Es un hecho histórico, le estás dando cuenta de un hecho histórico poco conocido, pero a través de la comedia y el musical. La otra es Modo Historia, que es un podcast de historia, pero de historia de qué? De los videojuegos. Entonces sí, es un podcast de historia, pero de videojuegos. Me cuenta la historia de Nintendo, me cuenta la historia de Sega. Entonces digo, ahí está la otra cuestión. Podemos retratar hechos históricos, pero podemos darle la particularidad y el formato que se nos ocurra. La idea de pensar en la idea de no ficción, que hacemos por hincapié más que en documental de no ficción, en esta cuestión de decir, bueno, pensar de manera imaginativa y creativa el abordaje de hechos reales. Pensar, digamos, qué vuelta le podemos encontrar. Con personaje, bueno, es muy típico los podcasts sobre un determinado personaje, sea ficticio o real. En este caso son dos reales, una clara conquista, que es sobre la conquista del voto femenino en Colombia. Y la otra, los últimos días de Maradona, que ustedes ya han escuchado largo y tendido a Mariano hablar, que a mí me parece interesante destacarlo acá como ejemplo porque es no solo un personaje, sino un determinado momento de la vida de un personaje. Y en este caso es su último día antes de morir. Entonces también cuando abordamos un personaje, no necesariamente tenemos que contar toda su vida, sino que nos podemos centrar en un momento específico y de ahí construir una historia. ¿Qué es lo que le criticaba Tarantino a muchas biopics de hoy en día? Que en 2 horas te quieren contar la vida, toda la vida de Freddie Mercury, toda la vida de Elvis Presley, toda la vida de... Y dice, ¿por qué no contar un día en la vida de uno de esos personajes? O un recital que tenía que llevar adelante. O sea, no hay necesidad de contarlo todo, digamos. Entonces, cuando también abordamos una figura de una persona, podemos ver esa cuestión, darnos esa licencia de decir, bueno, tal vez no es toda su vida, sino un momento significativo. Eh, bueno, dentro del personaje, y vos justo decías de tu proyecto anterior, dentro del personaje, los músicos es algo que se presta mucho al podcast, digamos. Bueno, yo estoy escuchando Necesito Poder Respirar sobre la vida de Jorge González. La canción Sin Fin sobre Charly García, pero lo toma del lado de los discos, del análisis de los discos y de sus temas.
Pero digo, hay como una recurrencia que haya muchos podcasts de músicos. Porque nada, bueno, obviamente muchas veces tienen historias de vida muy ricas. Ahí de vuelta, también la cuestión de la accesibilidad, de decir, bueno, si contamos con los derechos de todas las canciones o no. Pero hay podcasts, por ejemplo, como el de Intoxicados, que no tenía derecho a canciones y se escuchan como acordes referentes. Y no se escuchan necesariamente las canciones, y igual el podcast no lo podés dejar de escuchar porque está buenísimo como está narrado. Eh, pero bueno, otra recuerdo, bueno, los podcasts de ciencia. Acá está La fucking condición humana, que aborda de manera muy cómica distintos hechos relacionados con cuestiones humanas. Y Juro por Apolo, que en ese lo produce Repodcast, en el que he trabajado, que es una historia de la medicina, con un narrador que es un médico, que es Botazo, y a su vez una representación en tono de comedia de distintos hechos de la historia de la medicina. Entonces también, bueno, en relación a la ciencia, digamos, decir, bueno, te puede sonar como algo duro, pero tenés mil formas de abordarla que puedan ser atractivas. De hecho, bueno, hoy por hoy acá en Argentina estamos todos prendidos a las transmisiones del CONICET en el fondo del mar, y una forma muy imaginativa, muy divertida y muy entretenida de acercarse a la ciencia, ¿no? Entonces está buena esa cuestión, digamos. Bueno, la fucking condición humana, si pueden escúchenlo porque es alucinante. Cómo toca cada tema y todas las capas que le encuentra, cómo contarlo. True Crime, un clásico de los podcasts. Acá puse uno rosarino, que es La segunda muerte del dios Punk, que investiga la historia de un rockero de culto de la ciudad que se termina suicidando después de una falsa denuncia. Y entonces investiga un poco su historia. O Frente al asesino, que es una historia de unos crímenes que se dieron en Uruguay. Y también narrado de una forma bastante cómica de cómo se fue desarrollando los hechos. Ahí, bueno, cuando ustedes estén frente a una idea y que ya la quieren llevar a un guión, está bueno eso, ver cuál va a ser el punto de vista. Si va a ser cómica, si va a ser dramática, si van a recurrir a canciones, si van a tener actores representando la historia. Son varias decisiones que el momento de ir tomándolas o ir considerándolas es cuando vamos explorando la idea. Y lugares, muchas veces la cuestión geográfica también nos da. Bueno, ahí vos decías Bariloche y digo, tenés ahí un peso específico de la región. A-Brother cuenta, por ejemplo, la historia de Estados Unidos, en distintos capítulos con distintas temáticas. Y Misterio de la Moraleja es un podcast de España, narrada como investigación detectivesca, de que en un barrio muy de gente de clase alta que siempre es conservadora, tiene voto conservador, hay un voto a Podemos. Entonces la mujer investiga en este barrio La Moraleja quién fue el que votó a Podemos. Entonces hay distintos sospechosos, pero no de quién cometió el crimen, sino de quién de todos esos conservadores hubo uno que votó a la izquierda, y quién fue el que votó a la izquierda. Y ahí también es un lugar específico, es un barrio de clase alta donde transcurre esta historia. Entonces digo, como distintas puntas, es decir, podemos partir de lugares, de hechos históricos, de crímenes reales, de músicos. ¿Alguno de ustedes relaciona su proyecto con alguna de estas ideas o no? El mío con estas, no, con la de la otra Ajá. placa, que sería la Bien. vida de los otros y un hecho histórico, porque acá en Rosario fue un hecho histórico la tragedia de Salta, de Ah, Patricia Calle sí, Salta. sí, sí. Ah, sí, escuché algo de la clase de Mariano que contabas. Sí, Bueno, ahí tenés algo, sí, muy potente. Y que tiene que ver con hecho histórico, que tiene que ver con historia de vida y también tiene que ver con un lugar específico, digo, claro, que es un edificio. total. Sí, 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 sí. Tenés varias de estas puntas. Sí, qué tema, ¿ah? Qué tema. Bueno, Sí, después vamos a ir trabajando la cuestión narrativa, pero digo, tenéis muchísimo para trabajar. Sí, sí. bárbaro. Ah, ahí está. Bien. Bueno,
Y después podemos tener ideas transformadas, es decir, esta frase famosa de un aficionado copia, un profesional roba y transforma, de cómo determinadas ideas clásicas, pues también tenemos la adaptación como una forma de idea, decir, bueno, voy a adaptar tal libro, tal investigación, tal novela, pero a veces son ideas clásicas que las vemos transformadas. Por ejemplo, la idea de Fausto, de Goethe, de quien le vende el alma al diablo a cambio de algo. Está presente, por ejemplo, en una película como Elvis, y ahí está, digo, el punto de vista de cómo uno cuenta la historia. Si usted ve la película de Elvis, el personaje del coronel, que hace Tom Hanks, que es el manager, es una especie de diablo que se le aparece y que le ofrece todo a cambio de su vida. Y le ofrece fama, fortuna, todo, pero finalmente lo termina consumiendo. Y por más que no está dicho de esa manera, la presencia del personaje de Tom Hanks, de este manager, es casi como un diablo. Un poco como Basta Chicos sobre la vida de Ricardo Ford, también es un personaje que sacrifica todo para ser famoso y finalmente paga con su vida. Hasta bueno, podría haber alguna relación entre Ricardo Ford y Maradona en cuanto a esa cuestión, digamos. Más allá de que es distinta la vida de Maradona, porque él tenía un talento nato, pero esta cuestión de que todos querían un pedazo de Maradona, digamos. Y acá en el caso de Ricardo Ford, este podcast está muy bueno, como está narrado, y está muy presente esa idea de la persona que para la fama y la fortuna sacrifica todo, finalmente sacrifica su vida. De hecho, él muere de tantas cirugías estéticas que se hace y tantas operaciones y termina muriendo. Entonces digo, no es tan adaptada del Fausto, pero sí tiene una cuestión de por medio, una idea subyacente que tiene que ver con eso. Acá pongo un desafío que son tres fotos eh, de ideas de películas, algunas contemporáneas, otras no, que son ideas transformadas, vamos a ver si adivinan qué película sería. Si yo digo una especie de Robinson Crusoe en Marte y tuvieran que pensar una peli de ciencia ficción de los últimos 10 años, ¿cuál dirían? La de Matt Damon que quedó perdido en Marte. Exacto, El Marciano, totalmente. Totalmente. Es Robinson Crusoe, pero en Marte. Es una idea clásica, es decir, es un astronauta, no es un navegante, pero un astronauta aislado en un contexto donde tiene que sobrevivir por sí solo mientras espera la ayuda externa, digamos. Es Robinson Crusoe en Marte. Una peli de terror muy famosa se promocionó en su momento cuando se quiso pichar y vender para producirla como Tiburón en el espacio. ¿Cuál sería esa película de terror? Alien. Alien, exacto. Bueno, Pablo, ya metiste dos. La vendieron así en ese momento. Cuando yo pensé, ¿qué es esto? Es tiburón en el espacio. Es Alien, pero la estructura es eso, es ser de otra especie amenazante en un determinado espacio con unos pocos tripulantes que necesitan enfrentarlo. Y la última, esta está muy fácil, el Imperio Romano en la galaxia. Foundation, ¿o no? Ah, bueno, podría ser. La guerra de eh, las galaxias. ¿Eh? Star Wars. Star Wars, sí, Star Wars. Podría ser igual. Pero sí, está el Senado, está la República, está el Emperador, es el Imperio Romano en la galaxia. Digo, son todas ideas clásicas, pero con una vuelta, ¿no? Eh, pero bueno, eso digo, a veces son ideas clásicas que se le encuentra una vuelta de tuerca. También digo, está la adaptación clásica, si voy a adaptar tal novela, voy a adaptar tal cuento. Y a veces incluso una muy buena investigación periodística figura como algo plausible de ser adaptado por una ficción. Si ustedes se fijan, por ejemplo, la primera Rápido y Furioso que se hizo, que era un poco más terrenal, todavía no viajaban con los autos en el espacio como la última entrega, pero la primera Rápido y Furioso figura en los títulos del guión basado en una investigación periodística sobre las picadas de auto en Los Ángeles. Y digo, no es que en esa investigación periodística contaba exactamente la historia de la película, pero sí, la investigación era tan rica que era la base para hacer esa película. Entonces aparece citada como la fuente de adaptación. Entonces, bueno, es otro camino dentro a la hora de explorar una idea para un guión, tener estas cuestiones, tener
tanto ideas previas clásicas como investigaciones u otras fuentes literarias para adaptar. En todos los casos, obviamente, si adaptamos algo de otro autor, más vale conseguir los derechos o asegurarse que hay derechos universales y que nada, podemos contar con eso. No sé si vieron todas estas pelis tipo Winnie Pooh asesino, Mickey asesino. Todas esas son porque se van venciendo los derechos de los personajes. Y hasta ahora lo único que se le ha ocurrido en el mundo del cine es convertirlos a todos en asesinos seriales. Parece que es lo único que se puede hacer con esos personajes. Pero hay incluso páginas de internet con la fecha de todos los personajes y novelas famosas que se le van a vencer los derechos. Se las tiro porque digo, llegado el caso, pueden hacer algo con algún personaje que se le venció los derechos, pueden hacerlo. Traten de que no sea de vuelta un asesino serial con máscara, ¿no? Acá hay alguien esperando. Bien. Bueno, otra cuestión de esto ya con podcast puntualmente. Por ejemplo, ya temático en la búsqueda de la verdad. Por ejemplo, en el Gran Apagón, un evento pasado, hay un gran apagón a nivel mundial durante un largo tiempo, lleva al mundo al caos. Y entonces el guión está pensado de manera retrospectiva. Está en el presente tratando de buscar la respuesta de por qué se dio ese apagón. Un evento presente, Guerra 3, donde se está la posibilidad de la Tercera Guerra Mundial, y entonces está narrado todo en relación a un evento que está transcurriendo, la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial. O Número Oculto, que es un podcast de ficción argentina, donde está todo relacionado a un evento futuro, de alguien que le habla a un yo futuro al yo del presente, avisándole sobre un evento que va a ocurrir. Entonces digo, acá también de vuelta, es una misma idea, pero va cambiando en función del punto de vista que tenemos nosotros. Si vamos al pasado, si estamos narrando el presente o estamos vaticinando el futuro. Preguntas que nos hacemos también dentro de lo que es el policial, el True Crime, una serie como Corderos, que es de Chile. Yo les tiro esto, después, bueno, ustedes pueden escucharlas, digamos, les tiro los nombres, ¿no? Pero en Cordero, por ejemplo, es el típico whodunit, ¿quién lo hizo? ¿Quién fue el que cometió el crimen? En la segunda muerte del Dios Pack, no, es por qué el personaje se suicida. Entonces ya no es quién lo hizo, es por qué lo hizo. Y en el Sodino del crimen buscan a alguien que está desaparecido. Entonces la pregunta es, ¿dónde está? Entonces, estas preguntas tan sencillas direccionan todo el relato. Entonces, ya sabemos para dónde estamos apuntando. Son distintos ejemplos, digamos, de cómo ir direccionando esta idea en términos narrativos. Robert McKee es también uno de los grandes gurús del guión. Tiene un libro que se llama El Guión. Eh, un libro como de 400 páginas. Y él habla de la idea controladora, que también podemos hablar como premisa temática. La premisa ligada a un tema. Y él dice, esta es la definición de que da Robert McKee de la premisa temática. Él dice, un verdadero tema no se puede expresar en una sola palabra, sino con una frase clara y coherente que exprese el significado irreductible de la historia. Es la idea central que da forma a las decisiones estratégicas del guionista. Nos guía hacia aquello que exprese nuestra idea frente a lo que resulte irrelevante o la contradiga. Es el concepto central que da forma a la historia y representa el punto de vista del guionista frente al tema. Entonces, es decir, tema hay mucho, no sé, el amor, el destino, la muerte, la amistad, la familia. Es el qué de la historia. Pero ahí nosotros vamos a necesitar ver, decir, cuál va a ser nuestro punto de vista sobre eso. Esto de manera muy básica, más allá de la complejidad del tema que vamos a abordar. Pero es, digamos, el tema de lo que nos estamos agarrando. Es decir, ¿qué vamos a estar hablando? Lo que le va a dar coherencia y unidad a la historia. Es decir, digo, si tu tema es la familia, van a entrar obviamente a ver unos subtemas, pero sí, el principal va a ser ese. Y va a ser tu punto de vista también sobre eso. Eh, los temas son universales. Tiene que servir, digamos, para identificar digo, el oyente, digamos, explorar el tema, cómo vamos a llegar a él. Digo, es nuestro punto de vista. Digo, acá hay unos ejemplos, digamos, de pelis clásicas, digamos, tipo Pulp Fiction. Si la frase histórica es siempre el crimen no paga, acá no, es el crimen paga, porque varios de los criminales se salen con la suya. Entonces, bueno, ese puede ser el punto de vista sobre el tema. Shrek y Barbie, las apariencias engañan.
es muy típica de estas historias de personajes que son concebidos de una determinada manera y se descubre que después tenían otra profundidad. De Matrix y de Truman Show, la verdad es dolorosa, pero necesaria. Tiene que ir con personajes en un contexto ideal, si se quiere, hasta que algo interviene y les indica que la realidad en la que viven no es tal cual lo suponen. Eso se vuelve traumático, pero también es necesario para que vean la verdad. O Game of Thrones Succession, el poder corrompe. Son todas historias donde todo aquel que se acerca al poder termina corrompido o termina mostrando una cara oscura. Estos son como ejemplos básicos de cómo expresar nuestro punto de vista sobre un tema. Podría ser todo lo contrario de lo que dice acá. Acá el punto de vista de ustedes, digamos. No, tampoco es necesario que lo tengan claro tan de entrada, pero está bueno, digamos, explorar, digamos, si ustedes van a hablar de un tema, bien cuál es su punto de vista. La premisa temática, entonces, es el tema, pero con nuestro punto de vista. En relación a esta. Por acá hay una consulta de si la premisa temática, si es el punto de vista. Es eso, no es solo el tema, puede decir el amor, pero sí, el amor todo lo puede, pero también puede ser el amor es una porquería, o el amor es un engaño, o digo, depende de tu punto de vista, ¿no? Eh, bueno, el leitmotiv de historia, sí. Muchas veces, y ahora hago un ejemplo, también se expresa muchas veces en los taglines de las películas. Hay uno que es, por ejemplo, acá ejemplo, el de 12 monos. El tagline era el futuro es historia. Está buenísimo como tagline, porque tiene que ver con el futuro, donde básicamente se destruyó la civilización, estamos al borde de un apocalipsis, del futuro de la historia ya fue. Y a su vez el personaje viaja al pasado tratando de cambiar ese futuro. El amor nunca muere, por ejemplo, es el tagline del Drácula de Coppola. Podría haber sido otro tratándose de Drácula, porque Drácula es una novela de terror, y acá él le da ese punto de vista romántico, con toda esta historia a través de los tiempos. Kill Bill podría ser la venganza es un plato que se come mejor frío, digamos, la frase típica árabe. ¿Por qué? Porque lleva adelante una venganza de manera quirúrgica. A veces se puede expresar como un dilema. En el caso de Jojo Redemption, Sueño de Libertad. Si el miedo te puede hacer prisionero, la esperanza te puede liberar. La planteás como un dilema. O Relato Salvaje, todos podemos perder el control, era el tagline de la película. Y resume el tema. Digamos, eh, la idea de que no importa cuán civilizado sea, depende de la situación que te ponga la vida, podés perder el control. Entonces, bueno, son distintos ejemplos, digamos, se puede expresar de mil maneras los temas, pero digo, tiene que ver con el punto de vista de ustedes. Y a veces incluso esa cuestión se la guardan para ustedes, no necesariamente tiene que ser... Está bueno si ustedes pueden traducir eso a un tagline y que sea un gancho y ya exprese la historia, pero también puede ser una idea rectora para ustedes que pueda cambiar a lo largo del relato, a lo largo de toda la escritura del guión, porque usted también puede arrancar con un punto de vista y terminar con otro. Pero bueno, eso es lo que propone Robert Guy como premisa temática, ¿sí? O idea controladora que le dices. Algo al cual aferrarnos cada vez que pensemos que perdemos el rumbo. Eh, y hay muchas historias, si ustedes ven, escena por escena se está expresando el tema. Así que bueno, esa es un poco la idea en relación a la premisa temática. Que bueno, acá les voy a mostrar un pedacito de. A ver si. Acá. Primero pongo en contexto, este es un fragmento de la película. Acá en Argentina se conoció como El ladrón de orquídeas. El título original es Adaptation de Spike Jonze, que la escribió Charlie Kaufman, un guionista que después también se dedicó a la realización. Y los protagonistas son dos gemelos que les interpreta Nicolas Cage y son guionistas. Y en un momento él va a una clase de una especie de Robert McKee. De hecho, aparece como si fuera el personaje Robert McKee, que lo hace Brian Cox, entre otras cosas, el patriarca de Succession. Y entonces él le hace una pregunta puntual en relación a la idea. Y esto es lo que le contesta Robert McKee en Adaptation. Yes. Sir, what if a writer is attempting to create a story where nothing much happens, where people don't change, they don't have any epiphanies, they struggle and are frustrated and nothing is resolved? More a reflection of the real world.
The real world? Yes, sir. The real fucking world. First of all, you write a screenplay without conflict or crisis, you'll bore your audience to tears. Secondly, nothing happens in the world? Are you out of your fucking mind? People are murdered every day. There's genocide, war, corruption. Every fucking day, somewhere in the world, somebody sacrifices his life to save somebody else. Every fucking day, someone somewhere takes a conscious decision to destroy someone else. People find love, people lose it. For Christ's sake, a child watches a mother beaten to death on the steps of a church. Someone goes hungry. Somebody else betrays his best friend for a woman. If you can't find that stuff in life, then you, my friend, don't know crap about life. And why the fuck are you wasting my 2 precious hours with your movie? I don't have any use for it. I don't have any bloody use for it. Okay, thanks. Bueno, muy extremo, pero digo, la cuestión es decir, todo el tiempo están pasando cosas. El tema, obviamente, no significa que tu historia tenga que ver con salvar al mundo, digamos, todo el tiempo. Pero, digamos, hasta cuestiones mínimas merecen merecen ser contadas, pero nunca partiendo de la idea de que no está pasando nada. Porque realmente, no sé si vieron una película como Días Perfectos de Wim Wenders, la última de Wim Wenders, que el personaje protagonista es, bueno, transcurre en Tokio y el personaje principal es alguien que se dedica a limpiar baños en Tokio, baños públicos. Así de sencillo, pero es hipnótica la película, porque primero, los baños, cada baño es un mundo en particular en Tokio. Después la pasión que él le pone a su trabajo es increíble, hasta transmite como cierta idea de placer que es lo que está haciendo el personaje. Y después tiene detalle como que escucha viejos grupos de rock en cassette, y también hay otro detalle. Y también cómo se relaciona con otros personajes que a veces ni siquiera es a través del diálogo, sino de una mirada, un gesto, te está contando muchísimo, ¿no? Y digo, me parece un buen ejemplo porque digo, todos nos hemos cruzado con alguien que limpia baños públicos, pero realmente cuántas historias hay que no hayan contado la vida de uno de esos personajes. Muy pocas o ninguna. Entonces también está esa cuestión de decir, todo el tiempo están pasando cosas y a veces muchas cosas que nos parecen muy evidentes o comunes en realidad nunca fueron contadas. Entonces está bueno también desde el guión de podcast estar pendiente de eso o atento a eso, es decir, qué pequeña historia cercana que nos parece absolutamente común y cotidiana en realidad nunca tuvo su voz. Es todo un ejercicio también explorar eso. Em, Bien, bueno, les recomiendo que vean la película, está buenísima al margen de esta escena. Y decíamos, entonces, por un lado, premisa temática, por otro lado, premisa dramática. Es decir, ya entrando a lo argumental y siendo lo más cuento, como una frase que explica de qué va a tratar nuestra obra, nuestro guión de podcast. Ya es un pre muy chiquito, una mínima sinopsis, más chiquita incluso que el storyline. Es decir, vamos a contar de qué trata, podemos incluir el protagonista, los antagonistas, cuál es el objetivo del protagonista, cuál es el conflicto. eh, Introducir también, bueno, siempre está presente nuestro punto de vista. Y nada, es cómo comunicamos de manera muy escueta lo que vamos a contar. Acá puse 5 ejemplos también para adivinar, pero de series. Lo puse de serie porque digo, son series que algunas tienen ya varias temporadas, un montón de capítulos, y estamos hablando de 2 renglones para transmitirla. Mm, Una tesis defendida es un pitch, entonces, Julián, que consulta si es un pitch. No, digo, esto se puede usar en un pitch, obviamente, pero es decir, bueno, ¿cuál es el grado mínimo que puedo contar mi historia cuando es la premisa dramática? Yo digo, un grupo de personas lucha por sobrevivir en un mundo post-apocalíptico invadido por muertos vivos. ¿De qué estoy hablando? The Walking Dead. The Walking Dead, exacto. Son 2 renglones, son 8 temporadas. Obviamente es mucho más complejo que esto, pero digamos, si tuviera que resumir es eso. Un grupo de niños y su nueva amiga con poderes paranormales se enfrentan a criaturas aterradoras surgidas de un mundo paralelo.
Stranger Things. Pero sí. También, ya va por la quinta temporada este año, la última temporada. Y bueno, son 2 renglones, pero digo, yo te leo esos 2 renglones y vos ya sabés que es Stranger Things. Un chef de alta cocina se hace cargo del restaurante de su hermano fallecido, enfrentando conflictos familiares y laborales mientras trata de innovar en un mundo tradicional. The Bear. De Bear, exacto. Un grupo de personas desesperadas participan en una serie de juegos infantiles con reglas mortales donde solo uno puede ganar una gran suma de dinero enfrentándose a los límites de la moral humana. El juego del calamar, El juego del no la vi, calamar. pero Bueno, no la viste y sin embargo la adivinaste. Pero digo, en todos estos ejemplos está muy claro en 2 renglones, de qué trata una serie que puede tener un montón de temporadas. Y la última, bueno, este es un clásico en una isla fuera del mapa. Los sobrevivientes a un accidente aéreo se enfrentan a su pasado y su nuevo destino mientras intentan descubrir los misterios del lugar. Lost. Lost, exacto. Digo, son 2 ejemplos de series con muchas temporadas, pero si ustedes leen 2 renglones ya saben de qué se trata. Es todo un ejercicio esto. Y esto sí, lo pueden usar para un pitch, obviamente, pero también les sirve a ustedes para clarificar qué es lo que quieren contar. Después, obviamente, entran un montón de cuestiones eh, mucho más complejas que esto, pero en 2 renglones ya sabemos de qué se trata. Entonces, esto, premisas dramáticas. Eh, ¿Qué pasó? Acá puse algunos ejemplos de estos mismos podcasts que les decía. El gran apagón. Tras un apagón mundial, una investigación busca dilucidar si los gobiernos sabían qué ocurría y por qué no alertaron a la población. En Guerra 3, una reportera de guerra investiga hechos ocultos en Corea del Norte sin sospechar que sus actos pueden conducir a una tercera guerra mundial. Y en La Esfera, 2 agentes que custodian una esfera alienígena e investigan avistamientos de ovnis propiciarán el primer contacto extraterrestre. Si ustedes escuchan estos podcasts que tienen 8 capítulos a cada temporada, cada episodio responde a esta misma idea. Bueno, acá les dejo más ejemplos para que después lean. Y acá un ejemplo de premisa temática y premisa dramática. Uno podría decir como tema general la locura. Ese es un tema muy general. Después podemos buscar una premisa temática hacia Joker en relación a la locura. Ahí puse 3 variantes que podrían ser para expresar esa misma idea temática. Una sociedad psicópata nos exige que seamos cuerdos, o la locura y la cordura depende del punto de vista con que se mire, o el odio nace de la falta de amor. Son distintas formas donde podríamos expresar esta misma premisa temática. Cualquiera podría ser válida o no, pero bueno, cualquiera de ellas puede llegar a resumir toda la idea de lo que es Joker. Y premisa dramática, si lo contábamos brevemente, podríamos decir, marginado por la sociedad, un comediante amateur que busca afecto y solo consigue desprecio, protagonizará un descenso a la locura arrastrando a esa misma sociedad con él. Una relación de causa-consecuencia. Que sería distinta de el Joker del Batman de Tim Burton, sería otra la premisa dramática. Y esto es de una propuesta de guión de un guionista llamado Blake Snyder que dice que a veces hay el llamado team statement, como una afirmación que hacemos sobre el tema de la película, pero que lo hacemos de una manera con bastante sutileza, ¿no? Sin ser tan evidente, pero ya estamos expresando el tema. Y que muchas veces en los relatos en los primeros minutos el personaje dice algo que se relaciona o encierra la idea del tema principal. En este caso, la primera frase que dice Joker en toda la película está con su psicóloga, ¿no? Y esta es la primera frase de toda la película. Is it just me? Or is it getting crazier out there? Que una frase muy sencilla, pero primero, la cuestión de la subjetividad. ¿Me parece solamente a mí? O sea, ¿soy solo yo? ¿O la sociedad está cada vez más loca allá afuera, digamos? Y es lo que va a terminar pasando en la película. Toda esa sociedad que lo margina, termina en el caos y en la anarquía absoluta. Eh, y esa es la primera frase de toda la película. Otro ejemplo podría ser el destino,
puse dos películas que para mí en alguna cuestión dialogan, tanto en tiempo como en espacio, con Volver al Futuro, con el tema del tiempo, y Todo en todas partes al mismo tiempo, con el tema del espacio, y que tiene que ver con el destino de los protagonistas. Y acá puse como una premisa temática que podrían compartir las dos películas, que es: somos los arquitectos de nuestro destino. Es decir, nosotros decidimos sobre nuestro destino, cómo lo construimos. Son dos películas que tienen que ver con el destino y con unas decisiones activas que hacen personajes que tienen una vida cotidiana muy marcada y que en un momento son puestos en un lugar donde tienen que directamente intervenir literalmente en el tiempo o en el espacio. Fíjense, la premisa dramática de Volver al Futuro podría ser: al viajar al pasado, un joven rebelde cambiará su historia familiar, abriendo la posibilidad tanto de desaparecer como de cambiar el presente para mejor. Es decir, se abren esas dos posibilidades. Y fíjense con qué sutileza en los primeros minutos de la película se expresa el tema. Acá Marty McFly está llegando tarde al colegio, se encuentra con el rector. Y bueno, el rector no solo lo reta, sino que le mete el dedo en la llaga con su historia familiar. You've got a real attitude problem, McFly. You're a slacker. You remind me of your father when he went here. He was a slacker, too. Can I go now, Mr. Strickland? I notice your band is on the roster for the dance auditions after school today. Why even bother, McFly? You don't have a chance. You're too much like your old man. No McFly ever amounted to anything in the history of Hill Valley. Yeah, well, history is going to change. Dura un minuto ese diálogo, menos. Está diciendo que el padre es un fracasado, que como el padre es un fracasado, él también va a ser un fracasado. Pero lo más interesante es cómo cierra él, porque él le dice: la historia va a cambiar. Y él en el diálogo se lo está diciendo como diciendo: no, esta noche yo voy a triunfar con mi banda y voy a cambiar la historia familiar. Pero en realidad lo que va a pasar en la película es que él va a viajar al pasado, literalmente va a cambiar la historia. Y esta cuestión de la historia va a cambiar, se la dice en un diálogo que, si vos todavía no sabés de qué trata Volver al Futuro, no sabés que básicamente te está spoileando toda la película. Entonces es interesante cómo se usan esas líneas de diálogo para expresar el tema de manera sutil. Y todo en todas partes al mismo tiempo. La premisa dramática puede ser: una mujer deberá evitar la extinción del universo, conectando con mundos paralelos donde será protagonista de los múltiples destinos que podría haber vivido. Y al principio ella trabaja en una lavandería, dice esto. I fight for all of us. Every day is a battle here. Your father, he doesn't care about the way things are. I try to make our lives easier and more simple. 他是你爸，我真的不知道，没有我他怎么活？ Y en realidad después ella va a batallar y batallar en un montón de mundos paralelos. Y a su vez, bueno, un detalle audiovisual también que vemos del fondo, todo el lugar dividido en 6 pantallas, que es como si fuese cada espacio un universo distinto. Acá dice: cada día es una batalla aquí, sí. Sí. También está contando lo que va a ser la película. Te digo, a veces está bueno tomarse el esfuerzo del guión cuando ustedes cuentan una historia, a ver si hay alguna frase, idea que ustedes puedan transmitir de esa manera, como por debajo. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio en relación a eso, que esta es la introducción de Guerra 3. La idea es escucharlo mientras lo leen para que vean cómo está guionado y cómo está oculta un poco toda esta premisa dramática. ¿Cómo empieza una guerra? Los libros de historia nos dicen que al principio de todo hay una explosión, un disparo, un país invade otro, alguien muere, mueren cientos o miles, pero no es cierto. Las guerras empiezan mucho antes del primer disparo. Se van fraguando lentamente, poco a poco, con gestos, con palabras, hasta que un día ya es demasiado tarde. La guerra ya es inevitable. Y entonces llega ese disparo, entonces llega esa bomba que los libros de historia acabarán considerando equivocadamente el principio de todo.
Durante décadas creímos que las guerras mundiales eran cosa del pasado, que la humanidad nunca más vería algo así, que la civilización había avanzado lo suficiente como para evitarlo, que una tercera guerra mundial nos destruiría a todos y nadie deseaba tal cosa. Ningún país podía permitírselo, nadie. Era sencillamente imposible. Eso creíamos todos. Eso creía también yo. Por supuesto, estábamos equivocados. Bien, esa es la intro de Guerra 3, así comienza, pero digo, ahí marqué en negrita. Uno de estos lo podría resumir de esta manera. Ya como una tesis y un punto de vista. ¿Cómo empieza una guerra? La guerra empieza mucho antes del primer disparo. Creíamos que las guerras mundiales eran cosas del pasado, por supuesto estábamos equivocados. Digo, ahí hay como dos o tres frases centrales que resumen esa idea. Y acá tenemos una premisa temática, porque es no solo la guerra, sino un punto de vista sobre lo que es la guerra, pero como dispersa o oculta dentro de este párrafo más extenso. Y ahora miren, esta premisa dramática. Durante la Navidad, luego de una pelea familiar, un personaje masculino demostrará su valor enfrentando en soledad a criminales que quieren robar en un espacio cerrado. ¿Qué peli es? Hola, Angelito. Mi pobre angelito. ¿Alguna más? Ah, no. ¿Puede ser mi pobre angelito? Sí. O puede ser Duro de Matar. No. Vamos a la premisa de vuelta. Durante la Navidad, las dos transcurren en Navidad, luego una pelea familiar. Él se pelea con su esposa y Kevin McAllister con su familia. Un personaje masculino demostrará su valor enfrentando en soledad, porque están los dos solos, a criminales que quieren robar en un espacio cerrado. O el edificio de Nakatomi o en la casa de mi buen angelito. Esta cuestión se la pongo porque hay que ver hasta dónde somos explícitos o no con la premisa dramática, que digamos, si no somos lo suficientemente detallistas, tranquilamente podemos pasar de mi pobre angelito a Duro de Matar con la misma premisa. ¿Sí? De hecho, después de esto se lo dejo para que los vean en sus casas. Hay un video de 12 minutos que analiza casi escena por escena todo lo que tomó mi pobre angelito de Duro de Matar. La teoría es que plagió a Duro de Matar. Pueden verla tranquila. Pero bueno, esta cuestión, digamos, ¿no? Una premisa, de acuerdo a cuán detallada la hagamos o no, puede ser una comedia familiar navideña o una peli de acción donde se matan a un montón de terroristas. Y yendo más fino a esto, esta sinopsis es real del Mago de Oz, que salió en la TVI en algún momento, que es transportado a un paisaje surrealista. Una chica mata a la primera persona que conoce, o sea, la Bruja del Este, y luego se une a tres extraños para volver a matar. Si vos querés, podés resumir y contar el Mago de Oz de esa manera. O Pesadilla en lo profundo de la noche, la podés contar como un trabajador retirado, Freddy Krueger, ayuda a un grupo de jóvenes rebeldes a hacer sus sueños realidad. Podría ser una peli de Robin Williams, profesor, pero también puede ser Pesadilla en lo profundo de la noche. Y la otra de Star Wars, joven campesino abandona el negocio familiar para unirse a un grupo terrorista y destruir la propiedad del gobierno. Pero digo, depende de cómo vos cuentes la historia, del punto de vista que le des, podés convertirla completamente en otra cosa. Entonces esto, cuando escriban una premisa dramática, buscar bien cuáles son los detalles que le dan su particularidad. Bien, acá estamos con una versión muy resumida, con la premisa dramática. Vamos a pasar ahora al storyline. El storyline es una mini sinopsis, es más cortita que una sinopsis, generalmente se cuenta no más de 5 renglones, pero ya tenemos una visión general de lo que va a ser el conflicto de la historia. Es una sinopsis chiquita, donde igual ya introducción de protagonistas, objetivo, cuál es el conflicto, la resolución, el desarrollo de la historia, todo en 5 renglones.
Esto es muy Hollywood igualmente, pero bueno, está bueno hacer el esfuerzo si podés concentrar en 5 renglones cuál es lo principal de tu historia. Acá pongo un ejemplo, lecciones de vida, donde un profesor con una enfermedad terminal descubre un talento oculto y se une a un exalumno incentivando su potencial, creando así un emprendimiento comercial para solventar su cura y ayudar a su familia. En el camino descubrirá por qué lo hace. Es realmente bueno en ello y de esa forma se siente valioso en esta vida. Todo esto que es muy lindo y muy superador, en realidad cuando entramos en detalle puede ser la sinopsis de Breaking Bad. Sí, volvemos. Eh, un profesor con una enfermedad terminal descubre un talento oculto. En el caso de Breaking Bad es un profesor de química frustrado que descubre que tiene cáncer y se une a un exalumno traficante de drogas para fabricar metanfetamina. Digamos, si no contamos todo esto, puede ser un profesor que explota el potencial de su alumno porque le enseña a fabricar la mejor anfetamina del mundo. Y bueno, según él dice que así solventa su cura y ayuda a su familia. Pero en el camino se volverá un villano que desatará grandes conflictos y arrastrará a todos sus seres queridos al infierno, para descubrir finalmente por qué lo hizo. Era realmente bueno en ello y esa era la forma de sentirse valioso en esta vida. Si vieron Breaking Bad, si no se la estoy spoileando un poco, a lo largo de toda la historia parece que el objetivo del personaje, todo lo terrible que hace es para ayudar a su familia. Pero en realidad él termina reconociendo al final que sí, si en algún momento al principio fue por eso, en realidad lo termina haciendo porque se siente alguien útil en este mundo. Porque cuando arranca la historia, él es una persona que tenía unos socios que abandonó la empresa de sus socios y después sus socios se volvieron millonarios y él perdió su oportunidad. Trabaja teniendo 2 o 3 trabajos porque no llega a fin de mes. Los alumnos le hacen bullying, el hijo tiene discapacidades especiales, la mujer está embarazada y frente a todo eso encima descubre que él tiene cáncer. O sea, al horno, tiene toda la de perder. Y él descubre que es bueno en algo y que no solo es bueno, es el mejor en algo. Solo que en lo que es lo mejor es fabricar metanfetamina y ser el narcotraficante más grande de todo Nuevo México. Entonces él al final de la historia reconoce y dice, sí, esto que lo hice en realidad era porque era bueno en esto, porque descubrí que era bueno y que me sentía útil haciendo esto. Interesante cómo cambia la motivación del personaje. Bueno, una serie de 5 temporadas, esto es una sinopsis de 5 renglones. Storyline es siempre una versión reducida de la sinopsis. Como ya les voy dando tarea para la semana que viene, cada uno escribe una sinopsis de 5 renglones de su proyecto, tratando de contar todo esto, incluyendo protagonistas, incluyendo conflicto, aventurando una posible resolución si es una historia de no ficción, pero a ver si podemos resumir en 5 renglones la esencia del relato. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda con Storyline? ¿O está todo bien? Bien. Yo acá puse un solo ejemplo, porque tenemos poco tiempo. Los invito a que en internet pongan ejemplo de storyline, película, y está buenísimo leerlo. Y está buenísimo ver cómo películas de 3 horas se resumen en 5 renglones. Hagan ese ejercicio de buscar ejemplos. Si no, si les armo algún otro archivo con varios ejemplos de storyline y también se los comparto para que los lean. Pero está bueno ese ejercicio porque ahí también descubrimos cuál es la esencia de la historia y qué es lo que está de más, digamos, y también cuál es la particularidad que podemos incluir. Acá puse algunos ejemplos para que después lo lean de storyline de estos mismos podcasts. Antes vimos las premisas dramáticas, acá es el storyline. Acá les estoy resumiendo la temporada de cada capítulo. Bien, entonces decíamos storyline, una sinopsis muy acotada. Ahora vamos a hablar de sinopsis. La sinopsis siempre la redactamos en una página, como mucho 2, pero principalmente una página, que lo que nos da una visión en conjunto y general de la historia, digamos. O sea, la idea es esto, es decir, leemos en una página todo el relato de una visión muy general, donde de vuelta incluimos al protagonista, al antagonista. ¿Cuál es el planteamiento? Es decir, qué estamos planteando al inicio de la historia, cómo lo desarrollamos y cuál es el final. Ahí ya tenemos principio, nudo y desenlace en la sinopsis. La redactamos en tercera persona, generalmente abarca una página. Acá, esto sí, para aclarar,
es distinta una sinopsis argumental de una sinopsis comercial. Una sinopsis comercial es la, por ejemplo, la que leemos en un sitio web, en un diario donde nos cuentan la sinopsis de una película. O antes eran las cajitas de DVD. Contábamos un poco, pero no todo. Contábamos lo suficiente para enganchar al potencial espectador. Y esto también hay muchas veces podcast que la sinopsis comercial, capaz que en 3 renglones te dice, esta es tal historia, tal historia, tal historia. Vamos a indagar sobre qué ocurrió o cómo investigó. En la sinopsis argumental no. La sinopsis argumental nosotros ya tenemos al principio el nudo y el desenlace. Estamos contando todo el relato. Vamos con un ejemplo de la esfera. Acá me quedó en 2 páginas, pero en realidad porque los puse en tipografía grande para que se lea, pero en realidad esto es una página. Se las voy a leer. Así vemos cómo entra toda una página, una temporada entera de una serie. Maika, nombre de la protagonista, un agente policial, ya decimos cuál es su profesión, perdió a su marido Pablo en un atentado narco destinado a ella. Ya tenemos la backstory, la historia previa, el drama familiar que perdió a su marido y encima por un atentado que era para ella. Como necesita una rutina, le pide a su doctora volver a trabajar y ella le recomienda la misteriosa UAD, Unidad de Aspectos Diferenciados. Pero Mariano, el agente a cargo, tiene malos tratos y la hace dudar. En un bar borracha, Maika conoce a Tania, una mujer que le alienta a unirse a la UAD para darle un sentido a su vida. Maika sospecha que la imaginó, pero de todas maneras le hace caso y finalmente se une. Entonces Mariano le revela que custodia una esfera de origen extraterrestre y esa unidad investiga el fenómeno ovni. Acá se está revelando cuál es el objetivo de esa unidad de investigación. Principalmente accidentes aéreos y avistamientos. Ante un nuevo accidente, acuden a conseguir la caja negra del avión con la complicidad del Ministerio de Interior. Después vamos a ver en otra clase de estructura dramática lo que es planteamiento, desarrollo y desenlace, pero en una sinopsis para que tengan en cuenta, le dedicamos más o menos un 25% al planteamiento o principio de la historia, un 50% al desarrollo y un 25% al desenlace. Esto en una página, ¿sí? Para que no nos quede desbalanceado. No dedicamos, no sé, el 50% al planteamiento y después el desarrollo. Tratamos de que sea balanceado. En este sentido, acá van a ser 4 párrafos los que vemos. Si en el primer párrafo ya el planteamiento, presentamos a la protagonista, cuál es su trama, cuál es su objetivo, quién la va a acompañar, que al principio aparece un poco como antagonista, pero va a ser el coprotagonista. Y ya tenemos un planteamiento a primer punto de giro, que es que tienen que investigar la caja negra de un avión. Ahí arranca la investigación, ¿no? Y ahí arranca el desarrollo de la historia. Pero luego de obtener la caja negra son abordados por Kinko, un hombre que ha sido extorsionado por un anónimo para conseguir la esfera. Aunque escapan de él, Kinko les seguirá los pasos. Mariano y Maika escuchan la caja negra y comprueban que hubo un avistamiento ovni como los anteriores. Con esta información visitan al ministerio que a su vez los introduce a una reunión integrada por pilotos que también han investigado casos y quieren hacer pública la información. Esos son como distintos aliados. Muchos guiones clásicos tenés los aliados y los antagonistas. Y generalmente aparecen en el desarrollo de la historia. Una vez que está el primer punto de giro, que entran de lleno de historia, aparecen los aliados y los antagonistas. Uno de esos pilotos es Juan Fran, el hijo de otro piloto que investigó durante años el fenómeno y acumuló muchas pruebas, antes de morir desacreditado por loco. En la UAD, Mariano se enfrenta a Kinko, que se infiltró para robar la esfera. Aunque frustran su plan, Mariano resulta herido. Es decir, a mitad de la historia, el coprotagonista resulta herido, se complica toda la trama. Y bueno, mientras se recupera, une fuerzas con Juan Fran y Maika, logrando descubrir patrones y coordenadas de los avistamientos. Pero el ministerio tiene un plan. Para cubrir un escándalo de corrupción, usa el fenómeno ovni como cortina de humo, desmantelando la UAD y dándole el caso al ejército. El ministro anuncia que el ejército hará maniobras para abordar a los ovnis, mientras Maika y Juan Fran quieren adelantarse y descubren que la esfera es un canal de comunicación y que junto a las coordenadas apuntadas por el padre de Juan Fran debe ser llevada a un sitio clave. Y acá termina el desarrollo y arranca el tercer acto, que es la resolución de que ya con las coordenadas y tienen el sitio ya pueden establecer una comunicación. Entonces, debe ser llevado a un sitio clave. Ni bien lo hacen, Kinko los ataca y en ese enfrentamiento final lo matan. Maika descubre que Kinko respondía a Tania,
y no la había imaginado. Tania era este personaje que le aparecía en el bar cuando ella estaba borracha al principio. Es una ex agente de la UAE que quiere vender la esfera y convencer a Maika para que sea su cómplice. En ese momento aparecen 8 esferas en el cielo, pero el ejército las ataca derribando a una de ellas. Cerca de esa esfera, Juan Fran ve a su padre y Maika ve a Pablo, es decir, su esposo fallecido. Los dos desaparecen con la esfera. Maika vuelve en el tiempo y le salva la vida a Pablo del atentado, pero no recuerda más de su pasado. Hasta que Pablo le hace escuchar algo raro, los audios que ella le mandaba por WhatsApp cuando él estaba muerto. Este es el resumen de toda la primera temporada. Son 8 capítulos y está contado en una página. Y se los leí de esta manera para que vean esta estructura que tenemos. Este 25% de la página que es el planteamiento, el 50% el desarrollo y el último 25% el desenlace. Y bueno, toda sinopsis argumental responde a esta estructura. Mínima de planteamiento, desarrollo y desenlace. Después le dejo acá unos ejemplos, ahora ya vamos terminando, de la sinopsis de la esfera, pero por capítulo, pero en formato de storyline. Esto mismo que les conté recién, pero contado en los 8 capítulos. Entonces cada párrafo es un capítulo de la esfera. Esto para que después ustedes lo vean de ejemplo. Y el gancho que tiene cada capítulo al finalizar. Si pueden escuchar el podcast, se los recomiendo y siguiendo, digamos, estos ejemplos, un poco para introducirnos en la estructura. Queda pendiente para la semana que viene escaleta y tratamiento dentro de lo que es guión. Hoy no vamos a llegar, pero les doy como tarea de desafío escribir una storyline de 5 páginas, de 5 renglones y la sinopsis de una página. Y la idea de la semana que viene, antes de introducirnos en la teoría, poder leer y compartir algunos de estos ejercicios que hacen ustedes con sus proyectos. Storyline y sinopsis. Lárguense a escribirlo, la idea es compartirlas, leerlas, ver si se interpreta bien el espíritu de la historia, la premisa dramática, la premisa temática. Así que bueno, ese es el desafío para la semana que viene. Bueno, cualquier duda que tengan o algo me consultan obviamente. Muchísimas gracias por haber escuchado, sé que es viernes. Tengo una duda yo. Sí, 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 Em, con la sinopsis, en el caso como de escribir lo de los capítulos, porque es por capítulo formato storyline. sí. Eh, ¿Cómo se desarrolla? O sea, ponemos la historia y después tendríamos que especificar como capítulo uno o no, o No, simplemente... para esta sinopsis no. No, para esta no. Esto se lo dejo de ejemplo yo como un paso más de cómo se podría, digamos, descomponer la sinopsis de toda la serie en cada capítulo. Pero la idea es que ustedes solamente cuenten una sinopsis general, sin Mm, dividir en capítulos. ya, pero ¿qué pasa si... Perdón, Sí, pero sí, sí. ¿qué pasa si los capítulos en el fondo no se suceden uno detrás de otro? Ajá, bien. No, está bien lo que contás. Sí, podés tener un tema, pero cada capítulo toca un tema diferente, por poner un ejemplo, o una historia diferente. Más o menos, o sea, más o menos en mi caso, por ejemplo, quiero hacer hablo, tengo un formato tipo como agua para chocolate, no sé si leyeron ese Sí, libro, esta película, se viene una receta y de la receta se desprende un storytelling, una historia, sí. eh, que si bien es como también la historia de mi familia, etcétera, no son como banquetes, distintos banquetes, entonces Ajá, no se suceden, entonces eso estaba pensando, como que tendría está que bien. hacer una sinopsis del concepto. Claro, no, entiendo. En ese caso también si querés, porque la idea es que ustedes empiecen a trabajar en esto como para ir practicando el tema de la sinopsis. Si te resulta también por ahí más conveniente agarrar un capítulo y escribir la sinopsis de un capítulo, también lo podés hacer, digamos, o dos, digamos. La idea es para empezar a trabajar, sobre todo pensando en términos narrativos, de ya pensar en la estructura dramática, es decir, esto va a tener un planteamiento de cómo, digo, por eso digo, si son distintas historias o abordajes por capítulo, es decir, así sea documental, ¿cómo presento este tema? ¿De qué manera? ¿Cómo lo desarrollo y en qué termina el capítulo? ¿No? Esa estructura la va a tener siempre, ¿no? Obviamente, si alguno está con un proyecto conversacional, puede ser más difícil, digamos, pero
por ahora estamos practicando, es imaginando, digamos, cómo podemos transmitir esta historia con esa estructura dramática. Entonces, en ese sentido, eso, si es más un concepto, tal vez lo podés poner bien al principio de la sinopsis para que se entienda de cuál es el concepto, pero de última desarrollar cómo sería un capítulo. Y esto obviamente no es para evaluar ni mucho menos, es para que podamos compartir y viendo, digamos, si en pocas palabras, pocos renglones, se entiende el relato que cada uno quiere llevar a cabo. Así que por ese lado, total libertad de cómo abordarlo. Pero esto, tratar de decir, bueno, tenemos un planteamiento, un desarrollo y un desenlace. Imaginarlo también, porque estar en una ficción no sabe capaz en qué va a terminar, pero imaginarlo y proponerlo. Eh, Así que, ¿alguna otra duda? Si no, bueno, me pueden consultar. Después, bueno, pasemos el mail acá en el grupo de WhatsApp. Me pueden consultar al mail también. Pero esto, bueno, la idea es por eso, ya la semana que viene arrancar directamente con la práctica e ir compartiendo esta sinopsis y esta storyline. Así que bueno, si no hay más dudas, les deseo muy buen fin de semana, a divertirse. Esta sé que fue una clase muy intensa, había mucha información, pero bueno, ya la semana que viene vamos a ir más con la cuestión práctica. Así que bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado. Gracias, nos vemos. Buenísimo, muchas Un fin gracias. de Buen muy fin buena de. clase. Buen fin de semana. Chao, Martín.